¿Qué tal amigos y amigas televidentes de su canal parlamentario? Les saluda Carlos Ruiz en una edición más de su programa Asamblea Nacional 30 años legislando para vos. Recuerden de que este programa es de cara a la creación de los 30 años de constituida la Asamblea Nacional. Hay que recordar que una de las principales actividades realizadas en este mes de septiembre por la Asamblea Nacional fue la Gala Cultural Centroamericana que se realizó el pasado 15 de septiembre en el Teatro Nacional Rubén Darío. Esta celebración participaron de tanto artistas nacionales como extranjeros y en la cual esta es la segunda edición que la Asamblea Nacional realiza este tipo de actividades. Esta gala cultural estuvo presidida por la diputada Iris Montenegro, presidenta por la ley del Parlamento, y destacó que esta institución celebra 30 años de servir al pueblo por la paz, el desarrollo y el bienestar de las familias nicaragüenses a través de sus competencias legislativas. Asimismo, manifestó que nuestra independencia y la batalla de San Jacinto son dos sucesos para recordar a los héroes y próceres que dieron sus vidas por la libertad y dignidad. Ahora pasamos al tema de hoy. Hoy estaremos hablando sobre la ley orgánica del Banco Central de Nicaragua y su proyección cultural. Y para esto, para ilustrarnos sobre la ley orgánica y la proyección cultural de esta institución bancaria, se encuentra con nosotros el doctor Jorge Eduardo Arellano. Quiero presentarle un poco a nuestro invitado de hoy. El doctor Jorge Eduardo Arellano es un escritor, uno de los escritores más reconocidos a nivel nacional. Ha realizado distintas obras, tanto en el ámbito cultural, social y político. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en este programa más de Asamblea Nacional 30 años legislando para vos. Y como estábamos hablando, doctor, vamos a hablar sobre la importancia de la ley creadora de Banco Central de Nicaragua. ¿Por qué usted considera que esta ley tiene un impacto en el aspecto económico de nuestro país? Bueno, no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto social y cultural. Habría primero que partir de considerarla una de las leyes trascendentales del país. ¿Cuáles son las leyes que se acreditan esa categoría? Bueno, son aquellas que marcan hito en el proceso histórico de la nación y en beneficio de la colectividad. Por ejemplo, en el siglo XIX tenemos pocas leyes que hayan beneficiado a la colectividad. Por ejemplo, la ley del 8 de marzo de 1877 que declaró gratuita y obligatoria la enseñanza primaria. Esa es una ley trascendental, porque marca un hito, inicia pues un proceso nuevo. La que estableció el 1 de enero del 81 la Biblioteca Nacional, también es una de ellas. La que creó el Museo Nacional en el 97 en tiempo de Zelaya, también es una de ellas, ¿verdad? También se han dado en el siglo XX otras leyes positivas y otras que han tenido más bien una repercusión, digamos, tal vez negativa, pero sin restarle importancia, ¿verdad? Pero tenemos la creación de la Guardia Nacional en el año 27, por ejemplo, alrededor de la cual gira todo un proceso histórico. La ley del servicio militar obligatorio, pues también que sustentó la guerra civil de los años 80. Esas no son tan beneficiosas, digamos, pero son importantes. Pero en el siglo XX, yo considero las tres leyes más importantes, quizás, el Código del Trabajo de 1945, donde regula las relaciones obreros-patronales y beneficia a los obreros. La Ley Orgánica del Seguro Social en 1955, que está vigente, es decir, está viva, y la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua del 16 de septiembre de 1960. El banco inicia operaciones el 1 de enero, de manera que el 1 de enero del año próximo, de 2016, cumple 55 años.
pero la ley creadora data del año 60, ¿verdad? Del 16 de diciembre. ¿Cuál es el contexto, el por qué se ve la necesidad de crear esta ley? En primer lugar, el Banco Central es el último de los bancos centrales de Centroamérica. Honduras, que era el penúltimo, ya había creado en el año 59. Entonces era una necesidad de la modernidad, de la modernización del Estado, un producto del crecimiento económico y un producto también de la necesidad de la estabilidad. Y allí, desde el año 1955 hasta 1979, durante 24 años, se dio una estabilidad monetaria. O sea, el cambio del dólar fue 7 por 1 durante esos 24 años. Entonces, responde pues a ese proceso de crecimiento, de modernización, de estabilidad. Ok, pero parte también de la estabilidad que el banco ha tenido y parte de las proyecciones económicas. Usted hablaba sobre las proyecciones sociales. Parte de eso, el banco, la ley orgánica, la ley creadora del Banco Central, estipula de la promoción de la cultura nicaragüense. Queremos que usted nos hable sobre cuándo comenzó el Banco Central su mecenazgo cultural. Porque vemos, si revisamos la página web del Banco Central de Nicaragua, vemos que está la primera emisión de billetes, está una colección de libros, de artes plásticas, es parte también del quehacer. Bueno, es decir, la primera publicación son los aspectos históricos de la moneda en Nicaragua, o sea, un trabajo de Luis Cuadracea en 2 tomos, donde se recoge todas las leyes relacionadas con la moneda, incluyendo el pasado indígena, el cacao, incluyendo la época colonial, las monedas españolas y las leyes de la República. Pero el mecenazgo comienza exactamente en diciembre de 1964, cuando se inaugura el edificio, el más alto de Managua hasta entonces, de 15 pisos, el 16 de diciembre de 1964. ¿Dónde está ubicado él? Aquí enfrente, Okay. ahí enfrente. Ahora solo tiene tres pisos, ¿verdad? Entonces, para inaugurar el edificio, se quería celebrarlo con una publicación de gran utilidad para el país. Entonces, se eligió la geografía de Nicaragua, una geografía moderna, con carácter científico, no un texto escolar, sino una suma de conocimiento. Entonces, fue encargada a un experto de la UNESCO, ¿verdad? Francisco Terán, y al doctor Jaime Inser, que era asesor científico del Ministerio de Educación. Esa fue, digamos, la primera obra trascendente que publicó el banco, ¿verdad? Okay. Como nosotros podemos ver ahí en su libro, doctor, que nos habla sobre el nuevo edificio del Banco Central de Nicaragua. Primero estuvieron aquí ubicados el de 15 pisos, que estamos aquí cerca de la Asamblea Nacional, y después hubo un cambio. No, a raíz del terremoto, que se quedó inutilizado, pues se creó el lugar, se trasladó al lugar donde está ahora, ¿verdad? Que eran lugares provisionales, pero siempre quedaron provisionales, ¿verdad? Pero la ley pues comprende, ¿verdad? Varias funciones, ¿verdad? Sí, a ver si le pueden mostrar a nuestros amigos televidentes el libro, porque una de las revistas que sí, no, simplemente es la primera página de la Gaceta, donde están las funciones específicas de la ley orgánica, ¿verdad? Y ahí se especifica pues todas las funciones necesarias. Ok, ¿tiene antecedentes en Centroamérica esa política de extensión cultural, sí, la que promueve el banco? Es decir, Honduras se había anticipado publicando un libro sobre Honduras del siglo XIX, de Wells, un libro Exploraciones y Aventuras en Honduras, ¿ves? También geográfico, pero era una obra traducida, ¿verdad? Y los homólogos de América Latina también ejercen esa gran política de extensión cultural. Es decir, Colombia, por ejemplo, en Colombia la Biblioteca Nacional es la biblioteca del Banco Central. República Dominicana, Ecuador, ¿verdad? Ahora hubo un reciente congreso en Argentina, ¿verdad? De políticas culturales de los bancos centrales, ¿verdad? Asistió una compañera, ¿verdad? Doctor, también algo bien resaltante
del Banco Central de Nicaragua es su biblioteca. Podemos ver ahí que un espacio de consulta constante, tanto de la población nicaragüense como extranjero. ¿Usted nos podría hablar por qué? Porque el banco tiene un nombre que es el doctor, se llama Biblioteca del Banco Doctor Roberto Inser Barquero. ¿El por qué se le denomina este nombre al banco? Bueno, a partir de diciembre del 88 tuvo ese nombre, antes no tenía nombre, pero fue bien escogido porque él no fundó la biblioteca, pero sí contribuyó al crecimiento de la biblioteca y a impulsar al máximo el mecenazgo cultural, que es amplísimo y no se puede detallar pues en tan poco tiempo. Él fue presidente por 10 años, o sea, de los 18 presidentes que ha habido en el banco, desde el primero Francisco Lainez hasta el actual Ovidio Reyes, ¿verdad? Él es el que duró más tiempo, o sea, 10 años. Los otros han durado menos tiempo, ¿verdad? Entonces a él se le debe el arranque de esta gran política cultural, de este gran mecenazgo cultural que tiene múltiples manifestaciones. Doctor, hablando de la ley creadora del Banco Central de Nicaragua, ¿cómo cree usted o cómo considera usted que ayuda esto a la población nicaragüense? ¿Cuáles son los beneficios del que se haya creado una ley creadora del Banco Central de Nicaragua? La función principal, el objeto principal es promover y mantener las condiciones de orden monetario, cambiario y crediticio más favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional. El banco regula, el banco controla, el banco esclarece, aporta la información básica, las estadísticas, los informes anuales, los indicadores económicos, la realidad, es decir, traduce la realidad al pueblo. Sí. Además de promover, como estábamos hablando anteriormente, los aspectos culturales, el Banco Central de Nicaragua, también podemos ver que parte de eso es el desarrollo que ha venido y la estabilidad que ha presentado el Banco Central de Nicaragua en nuestro país. También podemos ver en los informes que emiten, porque aparte de las publicaciones que hacen, vemos los informes estadísticos, en la cual puede ser un área de consulta para la ciudadanía. ¿Usted cree que es accesible todos estos aspectos, estos informes estadísticos para la población? Totalmente, si hay una oficina de servicio de información al público y también la biblioteca. En la biblioteca se puede consultar todas las publicaciones, es decir, no solamente las que son parte sustantiva del banco, indicadores económicos, memorias, informes anuales, estadísticas, etcétera, leyes, etcétera, sino también las que han constituido esta notable y permanente proyección cultural. Estamos hablando de casi 100 obras de cultura. Yo traía aquí una especificación, ¿verdad?, de no solamente obras de economía, ¿verdad?, tesis doctorales, publicaciones e investigaciones científicas, lujosos libros de fotografías de Nicaragua en general. Ese es el acervo bibliotecario sí, que No. La temática de las publicaciones, ¿ves? Monografías sobre arte, ¿verdad? Es decir, la colección de 11 tomos de la Monumenta Histórica Centroamericana, que no tiene paralelo en Centroamérica, ¿verdad? 11 tomos. Los aportes historiográficos, los temas darianos, hay como 10 obras, las obras literarias, y después ensayos, catálogos, etcétera, etcétera. O sea, hasta ahora tenemos computarizadas, enumeradas, 74 obras de publicaciones culturales. Okay. Bueno, doctor, vamos a hacer una pausa y le invitamos a nuestros amigos televidentes de que esté pendiente y que esté pendiente, porque al regresar estaremos nosotros, como de costumbre, presentándole nuestro segmento de las pinceladas de la historia legislativa, en la cual este segmento lo hemos dedicado específicamente al Banco Central de Nicaragua. Ya regresamos.
Sesión. Es el conjunto de sesiones plenarias de la Asamblea Nacional dirigida por la Junta Directiva, que cumple las formalidades legales en cuanto a sede, convocatoria y quórum. El presidente de la Asamblea Nacional o quien lo subrogue, de acuerdo a la ley, puede abrir, suspender, reanudar y cerrar la sesión. Una sesión no podrá durar más de 60 días calendario. Continuamos en su programa Asamblea Nacional 30 años legislando para vos, en la que tenemos como invitado especial al doctor Jorge Eduardo Arellano, en la cual estamos hablando sobre la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua y la proyección cultural del Banco Central de Nicaragua. Dos temas que forman una sinergia, están unidos porque tras la creación se ve la proyección cultural y del Banco Central de Nicaragua. Como les manifestaba antes del corte, vamos a presentarle. Me imagino que alguna vez usted se ha preguntado ¿cuándo se creó el Banco Central de Nicaragua? Esta interrogante será respondida en nuestro acostumbrado segmento de las pinceladas de la historia legislativa. ¿Cuándo fue creado el Banco Central de Nicaragua? En 1950, en base a la Constitución Política de Nicaragua de ese periodo. ¿En qué fecha se aprobó la primera ley orgánica del Banco Central de Nicaragua? El 28 de julio de 1960 por la Cámara de Diputados y el 23 de agosto del mismo año por la Cámara de Senadores. ¿Cuándo inició sus actividades el Banco Central de Nicaragua? En enero de 1961, asumiendo la responsabilidad de la emisión monetaria que hasta ese momento desempeñaba el Banco Nacional de Nicaragua. ¿Cuándo se aprobó la primera emisión de billetes? Se aprobó en 1962. ¿Cuántas leyes orgánicas del Banco Central de Nicaragua se han creado durante los 55 años de existencia de la institución bancaria? 4 leyes orgánicas. La última fue aprobada el 14 de julio de 2010. ¿En qué fecha se aprobó la primera ley orgánica de la Seguridad Social de Nicaragua? El 11 de noviembre de 1955. ¿En qué se basó la creación de la Ley Orgánica de la Seguridad Social de Nicaragua? Se basó en la Constitución Política de Nicaragua de 1950. ¿Cuándo se aprobó la Ley de Seguridad Social? 12 de mayo de 2005. Como podíamos ver en nuestro acostumbrado segmento de las pinceladas de la historia legislativa, abarcábamos también sobre la Ley de Seguridad Social como una de las leyes emblemáticas del siglo XX, como tal nos planteaba nuestro invitado, el doctor Jorge Eduardo Arellano. Y continuamos con él. Y doctor, entre las realizaciones perdurables patrocinadas por el Banco Central, ¿cuál considera la más importante? La más visible, pero la gente no lo conoce. Es decir, la más visible es la creación del Parque Nacional Volcán Masaya. Es una gestión, un logro, una realización del Banco Central, ¿verdad? Se propuso como modelo en una reunión centroamericana sobre el manejo de recursos naturales en San José, Costa Rica, en diciembre del 74, hasta que se inauguró en enero del 79. El banco financió la compra de los terrenos, la construcción de la carretera y el centro de visitantes. A nuestra institución se le debe su existencia, pero se ha olvidado. Ahora pasó a Marena, después del 79. Entonces se cree, pues, pero es obra del Banco Central. ¿Y cuál era el propósito o la misión de la creación de esta obra? Bueno, crear el primer parque nacional.
aprovechar ese gran espectáculo que es único en el mundo, ¿verdad? Entonces, servir pues a la comunidad, mostrar al mundo ese gran laboratorio científico que hay ahí, ese fenómeno de la naturaleza. Ahora, hay también muchas realizaciones que no son, digamos, perdurables, o sí, también son perdurables, pero por ejemplo, la contribución que realizó el banco con casi $500,000 de Córdoba para celebrar el 4º centenario de la fundación de Granada en diciembre del 74. Fue financiado, por ejemplo, se reconstruyó el Castillo San Pablo en la Isleta, un pequeño castillo que hay ahí del mismo nombre. Se reconstruyó el sector oriental del Instituto Nacional de Oriente. Se creó la Plaza España, ¿verdad?, donde fue erigida la estatua del fundador, Francisco Hernández de Córdoba, y se ayudó a reparar a la catedral. Y también se publicó un libro sobre Granada en el siglo XVIII. O sea, estas principales actividades del 4º centenario fueron financiadas por el Banco Central. ¿Sí? Son coyunturales, pero son permanentes, son perdurables, porque ahí está la estatua, ahí está la plaza, ahí está el castillo, ¿verdad? O sea, son obras pues que a veces se olvida pues que se han realizado. Desde 1963 hasta el año pasado y continúa, la biblioteca, el Banco Central, a lo largo de ese trayecto, ha podido editar lo que son obras. ¿Cuánto hablamos? Obras culturales. Bueno, Exacto. Las obras del banco son más de 100, ¿verdad?, o más de 200. Las sustantivas, las específicas, las representativas de su función primordial. Pero en su política de gestión cultural ha publicado más de 70 obras. O sea, yo he enumerado 73. Hay obras emblemáticas, ¿verdad? Las obras de que cada gobierno proyecta a Nicaragua en fotografía, en sus bellezas naturales, en su historia, en su geografía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y claro, yo citaría Amada Nicaragua, un libro de mesa extraordinario, y Nicaragua Natural. Es el último libro que ha publicado, emblemático, la institución. ¿Y cómo el Banco Central de Nicaragua se encarga de manifestar o de proyectar ese mecenazgo del banco? Bueno, ¿de qué manera? En forma sistemática, a partir del 2007, organiza tres certámenes uno de pintura, que cada año cambia de nombre, tiene un nombre de un pintor, ha tenido más de 10 ya certámenes anuales, ¿verdad? Uno de literatura, María Teresa Sánchez, y otro de economía, ¿verdad? Y son galardonados con dinero sustancioso, ¿verdad? Estamos hablando de 100,000 Córdobas los premios, ¿verdad? Y han funcionado muy bien, ¿verdad? No ha tenido la publicidad que merecen, ¿verdad? Y últimamente también se promovieron premios de danza folclórica, ¿verdad?, y de fotografía. O sea, esa es una actividad. Y en literatura, pues, ha habido cuento, poesía, cuento para niños, etcétera, etcétera. Teatro, etcétera. Doctor, ¿cuáles serían los puntos como importantes para destacar, para fortalecer aún más este aspecto cultural del Banco Central de Nicaragua? ¿Cuál considera usted que sería esas formas? Hay muchas posibilidades. Habría que continuar, por ejemplo, el Boletín Nicaragüense de Bibliografía y Documentación, que es la revista, digamos, fundada en el julio del 74 y todavía persiste. Se han publicado 167 números, ¿verdad? Pero estamos hablando de números de 200, 300 páginas, monográficos, por ejemplo, este número dedicado al español hablado en Nicaragua, o sea, un tomo de autores múltiples sobre temas lingüísticos, o sea, el habla nicaragüense, estudios científicos. Este otro tomo, por ejemplo, Cultura e Historia del Béisbol en Nicaragua. Ahí todos los aspectos, pues, una compilación de trabajos de muchos autores sobre el deporte rey. O sea, son aspectos que contribuyen a fortalecer la identidad nuestra, ¿verdad? Y estamos hablando de temas, por ejemplo, los temas que contiene el boletín son, por ejemplo, arqueología, arte prehispánico, arquitectura,
biografía de políticos señeros, geología, vulcanología, ciudades representativas, León y Granada, cartografía, costa caribe, educación, escultura, iglesia católica, literatura, música, museos, numismática, o sea, la colección de monedas que hay, periodismo, relaciones internacionales, teatro, etcétera, etcétera. ¿Ese boletín tiene de existencia, nos planteaba, hace cuánto? Desde el 74, estamos hablando de 42 años. ¿Y esto quiénes lo adquieren, doctor? Bueno, es decir, a partir del número 135 es digital. Se puede consultar en la página web en cualquier momento. Hasta el número de junio del 2015, ¿verdad? Que es del número 167. Doctor, yo como ciudadano nicaragüense, si quiero hacer una consulta con respecto a información estadística o sobre la economía de nuestro país, ¿cómo es el procedimiento para poder yo adquirir eso? Se va al servicio del público, ahí uno elige el tema o puede consultar en la computadora el tema o la obra que necesita y ahí se le presta todo el servicio. ¿Y con respecto a la biblioteca? Sí, ¿Tiene que estar acreditado? No, es decir, se puede consultar perfectamente, sin ningún problema. Como estamos viendo imágenes ahorita, doctor, esa es la biblioteca y a nuestros amigos televidentes, es la biblioteca del Banco Central de Nicaragua, en la cual, antes de iniciar el programa, usted nos planteaba que está compuesto por más de 4.000 obras. Unos 40.000 títulos. 40.000 porque títulos. También hay títulos generales. No solamente se contiene la bibliografía nacional, es decir, las obras en mayor número y mejor conservadas del país, ¿verdad? Sino biblioteca general pública, biblioteca pública. Ese es el acervo bibliográfico, ¿verdad? Esa es la sala de lectura. El anterior era el acervo bibliográfico. Sí. Sí. Y también hay un depósito de libros antiguos, ¿verdad? Que son patrimoniales, que no se prestan, porque se están digitalizando. Los libros anteriores al terremoto. Sí. Usted es uno de los escritores también de uno de esos libros antes del terremoto. Bueno, mi primer libro es del año 66. Era una historia de la literatura nicaragüense. Sí. Ok, doctor. Y bueno, entonces quisiera que usted nos invitara a nuestros amigos televidentes a poder ser parte, porque es importante esta biblioteca del Banco Central de Nicaragua. Realmente consta de mucha información y también la página web. Quisiera que le invitara. Además del servicio, ahorita se está instalando o se va a instalar una cafetería solamente para los visitantes, no para los empleados, sino para los que lleguen a consultar, para el público. Una cafetería especial con galletas, con todo. Para dar una mejor atención. Una mejor atención, sí, al público. Bueno, doctor, nosotros, como podemos ver en imágenes, ahí están uno de los textos. ¿Un manuscrito? Un manuscrito, sí, exacto. Y eso fue la Asamblea Nacional, el canal parlamentario también, un medio de comunicación que le gusta proyectar la parte educativa y promueve, y específicamente eso fue para la realización de un reportaje para promover la lectura en nuestro país. Como vemos, es un problema en el cual los padres, las mismas familias, no promueven la lectura en los jóvenes. Entonces es parte también de nuestra promoción, el poder que los jóvenes y también niños y todos de diferentes edades puedan visitar tanto las bibliotecas para poder ilustrarse de diferentes temas. Y específicamente el Banco Central de Nicaragua, su biblioteca tiene una riqueza. Hay una riqueza informativa, una riqueza histórica, y podemos ver todo eso. Claro. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo el espacio, le agradecemos también el que nos haya acompañado el día de hoy. Correcto. Y hablarnos un poco sobre la ley orgánica del Banco Central de Nicaragua y también sobre la proyección cultural del Banco Central de Nicaragua. Pero antes de terminar, doctor, ¿cuáles son algunas de las actividades que piensa desarrollar el Banco Central al término de este semestre? Bueno, está un libro emblemático de fotografía, Orgullo de Nicaragua, Orgullo de nuestro país, sobre la cultura popular. La cultura popular, un libro pues de 300 páginas, ilustrado, con mucha fotografía, con muchos temas,
¿verdad? Sobre las leyendas, la gastronomía, las fiestas tradicionales, ¿verdad? ¿Y ese cuándo se piensa reproducir? Ahorita, a finales de mes, a finales de año, ¿verdad? Y después una colección de libros, unos 10 volúmenes también de nuevos libros para continuar las publicaciones, etcétera, etcétera. Sí. Son entre otras las actividades. Sí, sí, claro. Ok, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado. Estupendo. Y entonces, así que amigos televidentes, le invitamos a que usted continúe con la programación de su canal parlamentario y también que usted esté pendiente de nuestro próximo programa, que este programa se realiza a finales de cada mes. Se despide de ustedes Carlos Ruiz.